Bueno chicos, estamos en la segunda parte de lo que sería ultrasonido. Ya vimos todos los fundamentos biofísicos y generalidades en relación a este agente y ahora nos adentramos a lo que serían los efectos que logramos con la aplicación del mismo y las consideraciones que vamos a tener en la aplicación en relación a la dosificación y técnica de aplicación. Bien, comenzamos. Dentro de los efectos que tenemos generados por el ultrasonido, tenemos dos grupos principales, que son aquellos efectos no térmicos y los efectos con objetivo térmico. Acuérdense que teníamos dos tipos de emisión continua y emisión pulsada, que según nuestros objetivos que vamos a tener nuestro paciente, vamos a determinar qué modalidad es mejor, ¿sí? Sabemos que la aplicación de manera pulsada es aquella con la que podemos trabajar mayores intensidades sin generar un efecto térmico como el que se genera en la emisión continua, ¿sí? Bien, así como las generalidades que tuvimos en onda corta, aquí también se aplican porque son agentes de alta frecuencia que generan efectos térmicos y también atérmicos, ¿sí? Entonces, dentro de nuestros efectos no térmicos tenemos dos efectos importantes que los vamos a analizar. El efecto mecánico, en primer lugar, ¿sí? Esto es una subclasificación, ¿sí? Para poder organizar mejor. Efectos no térmicos, efectos térmicos, y dentro de los efectos no térmicos tenemos el efecto mecánico y el efecto de cavitación. El efecto mecánico es el primero que se va a generar cuando aplicamos ultrasonido. Sí, va a generar la compresión, expansión del tejido a la misma frecuencia de la que genera el equipo, ¿sí? Entonces genera una respuesta como micromasaje en la zona que estemos trabajando. Bien, y el segundo efecto que es importante recalcar y que puedan ustedes repasar estos contenidos en relación a la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Sabemos que la cavitación tiene dos formas. Puede ser estable o inestable. ¿Cuándo se llama cavitación estable? Es cuando las burbujas oscilan de tamaño igual a través de los diferentes ciclos, pero estos no explotan. O sea que tenemos las compresiones y descompresiones que se generan por las ondas, nos generan estas burbujas que oscilan de igual tamaño a través de los diferentes ciclos. Y ahí ustedes pueden ver cómo sería la cavitación estable. Se mantiene en el tiempo del que dure la emisión, ¿sí? Entonces tenemos burbujas microscópicas de gas que no explotan, no implosionan y mejoran lo que sería la permeabilidad celular y el flujo iónico, en pocas palabras, ¿sí? Y en el caso de la cavitación inestable, es aquella en la que tenemos una expansión progresiva durante varios ciclos y hay una implosión, un colapso, ahí como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Entonces, esta implosión, este colapso que se genera, ¿qué produce? Una liberación de energía calorífica y de radicales libres, y en consecuencia podemos tener un aumento de temperatura, un aumento de presión y ruptura del tejido, generando obviamente daño ístico, lesiones que pueden ser muy graves o irreversibles. Ahora, ¿cuál de estos dos se generan en la aplicación de ultrasonido? Obviamente estamos hablando de una cavitación estable, ¿sí? Pero igualmente vamos a tener mucho cuidado con la dosificación en relación a la frecuencia y la intensidad y el tejido con el que trabajemos, ¿sí? Si es una zona pequeña, no voy a trabajar con elevada intensidad con mucho tiempo de aplicación, sino que voy a tener que modular. Si aplico mucho tiempo, ¿sí? Más de 10 minutos, 15 en una zona pequeña, entonces mi intensidad tiene que ser pequeña porque estoy aplicando un gran tiempo el ultrasonido. Ahora, si yo quiero aplicar 5 minutos de aparato,
Entonces mi intensidad la elevo un poquito para poder tener un resultado a los 5 minutos, ¿sí? Y este resultado puede ser igual que en el caso de yo aplicar 10 minutos y con menos intensidad, ¿sí? Entonces podemos tener y lograr el mismo efecto con diferentes parámetros, bien, con una diferente modulación, y eso vamos a tener muy en cuenta. Lo mismo la implicancia a nivel de tejidos, si es a nivel superficial o profundo, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si trabajamos con elevadas intensidades y elevada frecuencia y la emisión también es continua, entonces esta cavitación estable que es generada por el ultrasonido puede ser posible a pasar a una cavitación inestable, y entonces ahí tenemos mucho riesgo, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos que saber dosificar. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros efectos? Algo que les voy a mencionar. Dentro de la cavitación, entonces, la precaución principal va a ser en relación a la dosimetría, y vamos a cuidar y evitar de forma absoluta la aplicación de ultrasonido en zonas de tejidos pulmonares, intestinales, ¿sí? Entonces, en esas cavidades que tenemos aire o gas, son potencialmente peligrosas con la aplicación de ultrasonido sin tener una correcta dosificación. Si yo tengo un desgarro muscular a nivel de tórax, ¿voy a poder aplicar un ultrasonido? ¿Sí o no? Bien, entonces, con respecto a los efectos no térmicos, vamos a tener muy buenos resultados para lo que sería un estadio agudo en la patología. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran implicancia a nivel de ese efecto inflamatorio, ¿sí? Entonces vamos a tener grandes efectos celulares, ¿sí? Entonces, a nivel de edema e inflamación es buenísimo el ultrasonido, ¿sí? Entonces obviamente lo vamos a utilizar en modalidad pulsada y ya veremos más o menos sus parámetros generales. Entonces vamos a tener efectos en la permeabilidad de membrana de piel, ¿sí? El intercambio del flujo iónico, ¿sí? También vamos a tener muy buenos beneficios. También vamos a tener aumento del calcio intracelular, la actividad enzimática, reparación hística, trófica, ¿sí? Síntesis proteica, ADN, ARN, etcétera. Muchos efectos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran posibilidad de un estadio agudo poder trabajar con ultrasonido en dosis de intensidad pequeñas, de modo pulsado, y bueno, según la zona del tejido, en 1 MHz o de 3, pero casi siempre trabajamos con el de 1, ¿sí? Bien, entonces tenemos efecto a nivel de respuesta inmunitaria como efecto terciario. Tenemos la inducción de vasodilatación, pero no va a ser por efecto térmico, sino por mecanismo de transducción, ¿sí? Que son a nivel celular, hay modificaciones de su actividad. Entonces ahí nuestra vasodilatación no va a derivar del aumento de temperatura, ¿sí? Bien, entonces con respecto también dentro de los no térmicos, los efectos fisiológicos para lograr el terapéutico, como la analgesia, la relajación muscular, la reducción del tono, vamos a tener gran efecto a nivel de la velocidad de conducción de nervios periféricos, ¿sí? Vamos a tener una buena capacidad selectiva de absorción, vamos a tener una estimulación de fibra gruesa aferente, inhibición, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a beneficiar en un proceso agudo, subagudo, ¿bien? Con modo de emisión pulsada y con pequeñas intensidades y frecuencias según el tejido con el que estemos trabajando. Recuerden que el de 3 MHz se utiliza para zonas, tejido superficial, ¿bien? Y el de 1 para profundos. Pero igualmente el de 1 MHz podemos utilizarlo para zonas superficiales, solamente tenemos que trabajar, modular la intensidad. Bien, entonces
Acá algo para mencionar antes de desarrollar el segundo efecto, que serían los efectos térmicos generados por la emisión continua de ultrasonido. Podemos ver que en una muestra, un estudio, nos referían que el tratamiento con 1 o 3 MHz teníamos obviamente un aumento de temperatura que iba a depender del tiempo y de la dosis. Entonces, si comparamos con un método de termoterapia superficial, como acá les menciono, ¿sí? En 10 minutos de aplicación a 3 centímetros de profundidad podemos calentar la zona entre un 0.8 grados centígrados. Entonces, si ustedes ven el ultrasonido de 1 MHz en ese mismo tiempo, a esa misma distancia, tenemos una elevación de temperatura a 4 grados centígrados. O sea que estamos trabajando muy bien con ultrasonido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja con ultrasonido? Porque trabajamos en tejidos con colágeno abundante. Entonces se van a calentar selectivamente mucho más que la piel o tejido graso. Entonces, buenísimo para estos tipos de lesiones, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos grados según la bibliografía, donde tenemos buenos resultados. Por ejemplo, en el alivio del dolor y el espasmo, lo ideal es elevar una temperatura de entre 2 a 3 grados centígrados para tener un buen efecto. En el caso de la extensibilidad del colágeno, aumentos de 4 grados centígrados, ¿sí? Y con respecto al metabolismo y la reparación, con 1 grado centígrado está buenísimo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué efectos térmicos a nivel fisiológico? Hiperemia por efecto térmico, liberación de sustancias vasodilatadoras, activación del metabolismo celular, ¿sí? Activación de un proceso inflamatorio. Entonces ahí aceleramos la recuperación de la patología, ¿sí? Entonces ahí tenemos para un proceso inflamatorio en donde queremos trabajar y activar esa zona, vasodilatar, oxigenar, nutrir para que pueda drenarse y eliminarse los desechos que han quedado permanentes. Entonces podemos trabajar con ultrasonido continuos, ¿sí? Ahora, si yo voy a trabajar en un proceso inflamatorio agudo, vamos a trabajar un ultrasonido pulsado. Ahora, ¿en qué dosis puedo trabajar en un proceso inflamatorio si tengo un ultrasonido de 1 MHz? Entonces, obviamente, aplico bajas intensidades. Ya vamos a ver qué parámetros. Por acá tenemos algunos según Cordero, ¿sí? Que en un proceso inflamatorio podemos aplicar un pulsado de 0.5 watts por 5 minutos o un ultrasonido continuo de 0.1 watts, ¿sí? Entonces ahí también podemos trabajar, pero corremos el riesgo de que igualmente se genere calor, ¿sí? Y en el caso del edema nos dice que es mejor utilizar la frecuencia de 3 MHz a esta dosis, pero yo les puedo decir que también he utilizado el de 1 para reducir edemas y me ha funcionado. Bien. Indicaciones. El método más rápido, efectivo, ¿sí? Para la producción de calor. ¿En dónde? En esas estructuras articulares y periarticulares. Y tenemos muy buenos resultados. Si ustedes tienen tiempo, pueden buscar artículos científicos. Les recomiendo que lo puedan hacer y analizar y poder determinar y consultar, ¿sí? Tenemos muy buenos resultados, ¿sí? Tenemos buena penetración al poder delimitar bien la zona que vamos a trabajar y teniendo en cuenta los métodos de aplicación, es excelente, ¿sí? En relación a las contraindicaciones absolutas, vamos a tener en cuenta, ¿sí? La aplicación sobre ojos, ¿sí? Vamos a evitarlo sobre áreas del corazón, ¿sí? Porque podemos tener cambios de potencial de acción, entonces corremos bastante riesgo en embarazos, en zona de pulmones, intestinos, ¿sí? Zona abdominal, y también vamos a tener en cuenta
en aquellas aplicaciones sobre placas epifisiarias, en huesos de crecimiento, ¿sí? Porque podemos inducir la osteogénesis y ahí cortamos con el crecimiento normal, digamos. Entonces vamos a tener cuidado, ¿sí? Zonas genitales, la aplicación sobre cráneo, ¿sí? Y entonces son todos cuidados y sumados a los que ya conocemos, vamos a tener en cuenta. En relación a la dosificación, entonces, como les venía diciendo, vamos a tener en cuenta la etapa en que se encuentra la lesión, ¿sí? En qué estadio. Los mejores resultados son en aquellos en que la lesión es reciente, ¿sí? 34 a 72 horas de la lesión y abarcar el tratamiento antes de los 7 días, cumplir los 7 días. Pero yo les puedo decir que en estadios crónicos también podemos tener muy buenos resultados. Yo les puedo asegurar por mi experiencia que he tenido hasta ahora en casos crónicos he trabajado, casos de úlceras, pacientes diabéticos y muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, como les decía, que en el modo pulsado tenemos la ventaja de suprimir o limitar el efecto térmico y trabajamos con intensidades un poco más elevadas dentro de los parámetros que ya vimos, ¿sí? Los generales. Pero tenemos buen resultado en estos estadios. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestra dosificación? Vamos a determinar según estos factores que los tienen que saber. Si yo les llevo a preguntar cómo determinamos la dosificación del ultrasonido, vamos a tener en cuenta, ¿sí? En primer lugar, ya lo que no está agregado en esta diapositiva va a ser el estadio de la lesión. En segundo lugar, intensidad o potencia, modo de emisión, frecuencia y área de superficie. Y para agregar también qué tipo de método de aplicación con el cabezal, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada uno. Intensidad, ¿sí? Entonces tenemos aplicaciones bajas dentro de los parámetros, ¿sí? Entonces acá yo les puse los parámetros generales que vamos a utilizar. Hasta 0.3 watts vamos a tener objetivos de regeneración de tejido. Entre 0.4 y 0.6 buscamos efectos antiinflamatorios analgésicos en casos subagudos. Y dosis mayores de 0.9, 1, 1.5, inclusive 2 watts sobre centímetro cuadrado para tratamientos crónicos como fibrosis, calcificaciones. Inclusive hay casos en los que se puede llegar a agregar hasta 2.5 watts sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces estos son parámetros generales con los que vamos a trabajar, bien, según el objetivo terapéutico. Estos son los principales que logramos con ultrasonido: regeneración, desinflamación, analgesia y el efecto térmico. Bien, entonces, con respecto a la frecuencia, sabemos que 1 MHz, ¿sí?, es dentro de los parámetros generales de ultrasonido, es el de menor frecuencia pero gran profundidad. El de 3 MHz es más elevado pero abarca solo tejido superficial. Bien, entonces el de 1 MHz tenemos mayor coeficiente de absorción y por eso penetra más. Entonces, ¿en qué casos va a ser ideal la aplicación? En estructuras peri o intraarticulares de ubicación superficial, ¿sí? Y a nivel profundo también tranquilamente podemos aplicar. Con respecto al modo de emisión, vamos a tener la posibilidad de seleccionar pulsado continuo. En el caso de seleccionar pulsado, hay equipos que nos determinan qué relación queremos de tiempo de impulsos y de reposos, ¿sí? Entonces, el tiempo de impulsos nos va a conformar ciclos de emisión, ¿sí? Entonces, un ciclo de emisión puede ser de 10 segundos en total. Y en esos 10 segundos de ciclo yo voy a tener 8 segundos de reposo y 2 segundos de emisión. Entonces, de ciclos de 10 en 10 van
alternando un tiempo de reposo y uno de emisión. Bien, entonces cuanto más reposo exista, más pulsada va a ser la técnica y menor efecto va a tener. Y acá va a predominar nuestro efecto mecánico, ¿sí? Y de cavitación, o sea que sería el efecto no térmico. Bien, los dos efectos principales. Entonces vamos a tener en cuenta que esto ya puede venir estipulado según de fábrica. En mi caso, en mi aparato, no tengo la posibilidad de modular cuántos segundos quiero que dura cada ciclo de pulsado, sino que ya lo viene así de fábrica. Bien, entonces podemos tener esta relación. Un tiempo de emisión, 5 de reposo, ¿sí? O un tiempo de emisión, 4 de reposo, etcétera. Bien, eso va a variar dependiendo la fábrica. Bien, en relación al tiempo, nosotros tenemos que guiarnos por dos cuestiones. Primero, te dan tiempos generales, sí, que pueden abarcar entre 5 a 12, 15 minutos como mucho. No se hacen más aplicaciones mayores que ese tiempo, pero resumidamente tenemos que saber que si vamos a trabajar un área de superficie muy grande, la tenemos que en relación al tiempo aumentarlo, ¿sí? Trabajar con mayor tiempo en esas zonas que son mayores, y si puedo a esa zona dividirla en 2 secciones, mejor. Entonces ahí lo tengo más organizado y sé que cuando pase el cabezal, trasladándolo y rotándolo sobre su eje, voy a abarcar la zona de manera lo más uniforme posible. Y en esas áreas de superficies pequeñas, obviamente el tiempo va a ser menor. Y voy a tratar de evitar aplicar muchas intensidades y tener mucho tiempo. Bien. No quiere decir que no puedan aplicar intensidades más elevadas, sino que tenemos que cuidar. Bien, entonces, el comienzo de las sesiones se fijan entre las 24 y 36 horas del traumatismo agudo, ¿sí? Y ahí tenemos sesiones diarias, las primeras 5 sesiones diarias. Y después tenemos como recomendación los estadios subagudos y crónicos, extender un poco más, ¿sí? 2 a 3 sesiones por semana, que es lo ideal, ¿sí? 3 veces por semana, y después cuando ya hay una resolución, nos vimos. Bien. Con respecto a las precauciones, evitar el aumento de temperatura por encima de los 5 grados centígrados. La zona con la que vamos a trabajar tiene que estar limpia, si es posible rasurada. Y las primeras aplicaciones, lo ideal es poder limitar el área a trabajar. Buen contacto del cabezal con el acople, y siempre voy a acomodar primero el cabezal sobre el acople, sobre el gel conductor, antes de encender el equipo, porque si yo enciendo el equipo y el cabezal está orientado en el aire sin contacto con nada, va a emitir, pero se va a recalentar el cabezal. No va a salir del cabezal la emisión de las ondas. ¿Por qué? Porque por el aire no se transmiten. Entonces ahí recalienta el cabezal y reducimos su funcionamiento. También vamos a evitar las caídas y siempre vamos a comprobar antes de aplicar que funcione el cabezal. Bien, ¿cómo hacemos que funcione? Ya eso ustedes tienen el experimento. Bien, la prueba. Evitamos zona de ganglios, cuello, en zonas anterolaterales de cuello, mucho cuidado. Relieves óseos, lo ideal es trabajar con el método de colocar dentro del guante el agua de gasificar, utilizarlo para transmitir por los relieves, entonces generamos efecto punta. Siempre el cabezal en toda su superficie tiene que estar en contacto, ¿sí? Con la zona a trabajar de manera perpendicular a la misma y con buen acople, ¿sí? Necesitamos buena cantidad, no un exceso, sino que sea suficiente. Bien, estos son los cuidados con respecto a la aplicación.
Con respecto a la dosificación, entonces vamos a tener en cuenta la frecuencia, la intensidad, que son estos parámetros generales. Bien, después, si ustedes pueden investigar algún artículo científico y algún caso que les interese, pueden tomarlo y analizar qué dosis utilizan y poder aplicarlas. Bien, entonces nos vemos en la próxima, y esto lo estaremos repasando en la clase previa a el cuestionario. Bien, muchas gracias, chicos.